Nayib Bukele. En el Salón de Honor de Casa Presidencial, presenciamos el ingreso del señor presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele. En este momento, el señor presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele, brinda un importante mensaje a la nación. Bueno, muchas gracias, amigos de la prensa, señor ministro de la Defensa, señor ministro de Seguridad, director de la Policía y todos los amigos que nos ven desde sus casas, en sus celulares, a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación. Gracias. Este día queríamos hablar de un par de temas que son importantes en el combate a la corrupción, a la impunidad, incluso al narcotráfico. El primer caso es que este día se logró la condena por parte de la Fiscalía General de la República de la ex primera dama, Ana Ligia de Saca, por 10 años de prisión, y la Fiscalía va a solicitar la devolución de parte de ella, esto es aparte del caso de su esposo, el expresidente Saca, de parte de ella la devolución de 17.6 millones de dólares como responsabilidad civil, además de los 10 años de prisión a los que fue condenada este día. El segundo caso, que es importante también, es que hoy se presentó un requerimiento contra el expresidente Mauricio Funes y el exministro de la Defensa, general David Munguía Payés, quienes están siendo acusados de diversos delitos, sobre todo algunos relacionados con los que vamos a hablar este día. Aparte de eso, este día también se hizo una incautación se hizo una incautación por parte de la Fuerza de Tarea Tridente de nuestra Fuerza Naval, por eso está el ministro de la Defensa aquí. Se hizo una incautación de 43 kilos de cocaína valorados en 1.2 millones de dólares. Eso se hizo este día, la intercepción y la incautación de esa cocaína. La embarcación fue interceptada a 62 millas náuticas al sur de Garita Palmera, en el límite político entre El Salvador y Guatemala. Eso fue ahora también. Ha sido un día duro para los delincuentes. Lo otro es que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, le retiraron las medidas por las que gozaba y por las que andaba, andaba en libertad, y el juez ordenó que se le diera arresto domiciliario por el delito de las negociaciones con pandillas. Además de eso, la Fiscalía emitió otra orden de captura que ya fue ejecutada por la Policía Nacional Civil por el delito de retenciones indebidas y por el delito de apropiación de cuotas en perjuicio de la hacienda pública. Y por eso fue llevado a prisión a Las Bartolinas, donde pasará 72 horas hasta que sea puesto a orden del juez, quien determinará cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar en el resto de sus 2 juicios. Y otro tema importante, que el fiscal ya lo comentó hoy en la mañana, es que, como ustedes saben, el día de ayer, el señor secretario general de la OEA anunció que iba a contratar como asesor a Ernesto Mason, asesor de la Secretaría General de la OEA. Esto es algo muy grave porque él no está ausente de este conocimiento, es decir, él sabe perfectamente que Ernesto Mason no ha sido acusado el día de hoy, ni fue acusado el día de ayer.
sino que tiene mucho tiempo de estar acusado por el delito de fraude electoral, de asociaciones ilícitas, la negociación con pandillas. Además, como ustedes saben, tiene el caso de la defraudación al fisco por las retenciones indebidas o las percepciones tributarias y el caso de retención y apropiación de cuotas laborales. Lo grave de todo esto es de que estos son casos que tienen ya mucho tiempo, no son casos que empezaron hoy. Si bien hoy tuvieron dos desenlaces, uno que fue la orden de arresto domiciliario por parte del juez y otro que fue la orden de captura por parte de la Fiscalía por el caso de las apropiaciones indebidas y las retenciones de cuotas laborales, todo esto ya lleva a un proceso. Si ustedes recuerdan, hay un video del año 2014, que muchos de ustedes ya lo conocen, y lo vamos a poner no porque ustedes no lo conozcan o no porque el pueblo salvadoreño no lo conozca, porque eso es de conocimiento público, sino que hay muchas personas en la comunidad internacional que están tratando de ser confundidos de lo que está sucediendo en El Salvador. Incluso no quisiera pensar que esta es una estrategia por parte del señor Luis Almagro, que él sabía que esto iba a suceder, porque la audiencia programada para el señor Ernesto Mason el día de hoy no se programó ahora ni se programó ayer, fue programada desde hace mucho tiempo en un caso que no fue iniciado por el actual fiscal, sino por el fiscal anterior, Raúl Melara. E incluso no solo fue iniciado por el fiscal anterior, sino que fue iniciado por instrucciones del juez de otro caso anterior. Como ustedes recuerdan, hubo un caso grande en donde se capturó a un grupo de pandilleros, y uno de los testigos en su testimonio afirmó de que había tenido reuniones con Norman Quijano, Ernesto Mason y una serie de políticos salvadoreños, e incluso proveyó los videos de esas reuniones. El juez tuvo a bien publicar estos videos, y las imágenes que ustedes tienen aquí no son imágenes son imágenes de los medios de comunicación. El juez publicó los videos en los medios de comunicación, en las pantallas para los medios de comunicación, y ustedes lo captaron en el juzgado. Fue ahí donde el juez dijo: me extraña que la Fiscalía traiga a los pandilleros, pero que no traiga a los políticos implicados, como aquí vemos al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, entregando, como bien dice él, en paquetitos de 20, un aproximado de $70,000, ahí tiene la montaña de dinero enfrente de él, en donde él está entregándole a los pandilleros el dinero. Estamos hablando de casi $70,000. Esto es algo que todos los salvadoreños conocen. No lo estoy poniendo para que lo vean los salvadoreños, lo estoy poniendo para que lo vea la comunidad internacional, porque es extraño que el secretario general de la OEA, conociendo este video, conociendo este caso, que no es un caso nuevo ni iniciado con el fiscal actual, sino que iniciado por el fiscal anterior, por orden de un juez, de un caso todavía anterior, él conoce esto. Entonces me parecería que el juego está en ayer, un día antes de la audiencia en donde obviamente iba a ventilarse todo esto, él anuncia que va a contratar a este sujeto, que evidentemente es un criminal a todas luces, para que nosotros respondamos. Y obviamente nosotros tenemos, como ustedes saben, un convenio firmado con no con la OEA, sino con la Secretaría General de la OEA, es decir, con Luis Almagro, en su calidad de secretario general de la OEA. Y firmamos un documento con él en donde se hizo la OEA CICIES. La palabra CICIES son siglas que significan Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Eso es lo que significa CICIES. Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Fue firmada con la Secretaría General de la OEA, es manejada de la Secretaría General de la OEA. La Secretaría General de la OEA firmó el convenio, envió a los encargados del convenio y nombró un comisionado.
Ellos manejan la OEA-CICIES, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, y el mismo secretario general le otorga impunidad o intenta otorgarle impunidad a un criminal salvadoreño, que él sabía de esto, claro. Él asume que la gente en México, que la gente en Estados Unidos, que la gente en Canadá, que la gente en Europa, que la gente en Sudamérica o incluso en otros países de Centroamérica no saben quién es este señor. Y entonces los titulares de mañana iban a ser: El Salvador arresta a asesor de la OEA. El Salvador rompe el acuerdo con las CICIES. Cuando lo que ha sucedido es que deliberadamente el secretario general de la OEA contrata a un criminal, lo anuncia en sus redes sociales el día de ayer, esperando que nosotros teníamos que tomar esa decisión. No hay otra decisión posible. ¿Cómo podemos continuar con una comisión contra la impunidad con alguien que lo que hace es brindar impunidad a un criminal? Porque eso es lo que estaba tratando de brindarle, impunidad. Vamos a hacer. Ellos saben que no somos tontos, sabían que íbamos a aplicar la ley y también sabían que íbamos a romper el acuerdo, porque no tiene sentido tener un acuerdo contra la impunidad con los que están promoviendo la impunidad en El Salvador. Y ahí está, publica Luis Almagro el día de ayer: Ernesto Mason, @Mason, ha acordado sumarse como asesor a la Secretaría General de la OEA. La Secretaría General de la OEA, los firmantes de las CICIES. Entonces, pues, ¿qué nos queda de opción? Y eso lo sabe Luis Almagro, no es ningún tonto. Romper el convenio. No podemos seguir dejando que los encargados de velar con la lucha contra la impunidad en El Salvador sean los que le dan la impunidad a los criminales. Y lo hace justo un día antes de la audiencia judicial, en donde un juez ordenó arresto domiciliar. Es decir, que aunque no se hubiera arrestado por el delito de las retenciones y apropiaciones de cuotas laborales y por el delito de la defraudación al fisco en la medida de la apropiación indebida de retenciones y percepciones, ya tenía arresto domiciliar. Entonces la noticia internacional, las dos noticias internacionales siempre iban a ser: arrestan asesor de la OEA en El Salvador y rompen acuerdo de la Comisión contra la Impunidad, rompen acuerdo de la Comisión contra la Impunidad en El Salvador. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Es obvio que esto es un plan muy bien hecho. Aquí no es una tontera de que al secretario general de la OEA se le ocurrió contratar un día antes de su audiencia a un criminal salvadoreño esperando que el día siguiente pasara lo siguiente, o que de repente, ilusamente, ellos no se imaginaron de que si le otorgaban impunidad a un criminal conocido por todos los salvadoreños, nosotros no íbamos a romper el convenio de la Comisión contra la Impunidad. Obviamente sí. Ellos están jugando a que la atención internacional sobre El Salvador es poca, en el sentido de que no conocen a Ernesto Mason, no saben lo que hizo, no habían visto este video, y pues nosotros íbamos a actuar predictivamente en romper el convenio y aplicar la ley contra un delincuente. Y las noticias el día de mañana iban a ser: El Salvador arresta al asesor de la OEA y El Salvador rompe el acuerdo para la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Así que obviamente lo vamos a hacer porque no tenemos otra opción, pero para la prensa internacional honesta que todavía quede, ahí está el video del asesor de la OEA entregándole paquetitos, como dice él, de $20, de billetes de $20 a los pandilleros de El Salvador. Ahí está la montaña de dinero enfrente de él para cambiar el resultado electoral de las elecciones presidenciales del 2014. En donde también tenemos al prófugo de la justicia, quien era el candidato presidencial en el 2014 por el Partido Arena, partido del exalcalde Norman Quijano, quien también la orden de captura dada para Norman Quijano fue dada por el ex fiscal general electo por Arena y por el FMLN, para que no digan que esto es producto de la nueva correlación de fuerzas en El Salvador. Ambas
Ambos casos vienen de administraciones anteriores de la Fiscalía. Ahora, que el fiscal haya esperado hasta el día que se fuera, un día después de que se fuera de viaje para dar la orden de captura, pues eso ya es otra cosa, pero la orden de captura se dio. E incluso, si ustedes recuerdan, el fiscal Melara también llevó un antejuicio ante la Asamblea Legislativa contra Norman Quijano, que era diputado y gozaba de fuero, para que la Asamblea Legislativa le retirara el fuero, y fue el Partido Arena y fue la Asamblea Legislativa anterior, no la actual, la que protegieron a Norman Quijano con el fuero y no permitieron que fuera procesado en los tribunales. Y luego, el día viernes, antes del 1 de mayo, el 30 de abril, Norman Quijano huye del país hacia Honduras, dijo que iba a ponerse la vacuna de COVID allá, lo cual es absurdo porque nosotros estamos donando vacunas a Honduras porque no tienen, pero él dijo que iba a ponerse la vacuna, eso fue el 1 de mayo, y ya terminó mayo y nunca regresó de ponerse la vacuna. Él fue el candidato presidencial, ahora prófugo de la justicia, a quien Ernesto Mason en el video estaba tratando de cambiar los resultados electorales para la segunda ronda a favor de él. Entonces, pues este día tuvimos que, ya recibí yo la información de parte de Fiscalía, ya la revisé y hemos decidido que como presidencia también vamos a romper nuestro convenio con la OEA CICIES, porque no, es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador. Lo otro es que hemos capturado al señor que está ahí, va a guardar prisión en Bartolinas mientras el señor juez decida cómo va a hacer su tratamiento. Y aparte de eso, se hizo la incautación de 1.2 millones de dólares en cocaína este día. Y aparte de eso, queremos anunciar de que tuvimos la buena noticia de que se condenó a la ex primera dama Ana Ligia de Saca por 10 años y que se va a solicitar el resarcimiento al Estado por 17 millones de dólares. Esa era la información que quería darle, estamos abiertos a las preguntas de la prensa. En este momento habilitamos el espacio de los medios de comunicación y prensa para dirigir sus preguntas al señor presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele. Vamos a iniciar con Sara Méndez de Noticiero El Salvador. Buenas noches, presidente. Estamos en vivo en Canal 10 con Noticiero El Salvador. Si nos puede ampliar sobre la incautación de droga que señaló al inicio de la conferencia. Sí. Ministro, si quiere darle información sobre eso. Creo que el ministro le va a dar mejores detalles que yo, aunque yo lo tengo aquí, pero ustedes hicieron la operación. Bueno, lo que sucedió es que se tuvo información que andaba una narcolancha al sur de Garita Palmera. Se ordenó a la Fuerza de Tarea Naval Tridente realizar la operación y efectivamente cuando vieron la presencia de las embarcaciones de la Fuerza Naval, que se les estaba dando persecución en caliente, comenzaron a fugarse rumbo hacia Guatemala. Estábamos en el límite político internacional marítimo con Guatemala, lanzaron al agua un barril en cuyo interior se encuentran 43 paquetes, cada paquete por tradición pesa 1 kilo de cocaína. Y se dieron a la fuga, se incautó la droga y en este momento ya están las autoridades haciendo todo el proceso legal para hacer todos los análisis del origen y hacia dónde podría ser transportada dicha droga. Continuamos con Briseida Morán de Canal 6. Buenas noches, presidente. Quisiera conocer si en este caso por el cual fue capturado el exalcalde de San Salvador hay más personas vinculadas y si van a girar más capturas. Y por otra parte, si traería repercusiones haber finalizado este convenio con las CICIES para El Salvador.
Sí, bueno, muchas gracias. Definitivamente hay más involucrados. Yo no tengo toda la información porque esa información la maneja Fiscalía y si la tuviera no la pudiera dar evidentemente porque no se puede adelantar capturas, sería un despropósito, pero sí tendría que haber más gente involucrada, por supuesto, evidentemente para poder retener varios millones de dólares de la hacienda pública, algo que perjudicó a ambos, perjudicó a la hacienda pública y también perjudicó a los empleados con la retención de sus cuotas laborales, trabajadores de la municipalidad que no recibieron servicios, que incluso no pagaron algunos préstamos personales, préstamos con la banca, muchos perdieron hipotecas, perdieron varios bienes que habían adquirido con casas comerciales, incluso bienes de la casa, enseres del hogar, etcétera. Y pues muchos han pagado intereses moratorios, multas, y nadie les ha dado una respuesta por eso, porque pues simplemente se les retuvieron esta cantidad de millones de dólares a lo largo de más de, si no tengo mal entendido, un poco más de un año, se les retuvo todas estas cuotas y esta gente pues sufrió en carne propia, estamos hablando de miles de empleados municipales que fueron afectados y que sufrieron en carne propia la retención indebida e ilegal de sus cuotas laborales. Además, también se perjudicó la hacienda pública, porque al retener, por ejemplo, el impuesto de la renta y no pagarlo, pues se perjudica al Estado y pues esa es una afectación directamente a todos los salvadoreños en recursos que no llegan a las arcas del Estado para poder ser invertidos en salud, educación, seguridad, infraestructura, etcétera. Y en el caso de las CICIES, pues no debería haber ninguna repercusión para nosotros. Los únicos que han cometido una, no sé si ilegalidad, pero por lo menos una gran falta a toda lógica, a toda decencia, ha sido el secretario general de la OEA quien ha contratado a un delincuente, y él lo sabe, un día antes de su audiencia, lo publicó incluso en Twitter el día de ayer, no sé cuántas veces él publica las contrataciones que hace, pero evidentemente él estaba buscando una reacción, y evidentemente hoy tiene la reacción, posiblemente no la que él esperaba, pero sí tiene una reacción, y pues lo mínimo que podíamos hacer es romper un convenio. Que quiero recordar dos cosas. La primera, que es importante decir, es que el convenio no estaba firmado con la OEA, sino con la Secretaría General de la OEA. Y la Secretaría General de la OEA es quien hizo la contratación de Ernesto Mason, es decir, el que le dio impunidad al señor Mason fue la misma persona que dirige y que firmó el convenio de la OEA CICIES. Ahora bien, El Salvador quiere siempre instalar unas CICIES. Evidentemente ya no se puede confiar en la OEA porque no podemos combatir la impunidad con quien da impunidad o quien fomenta la impunidad, pero vamos a buscar a una organización internacional, otra, distinta, para que nos acompañe en la creación de unas CICIES que sí combata la impunidad. Así que la única afectación que pudiera tener El Salvador ante esto es dar un mensaje de que aquí se cumple la ley, y la otra es tener una CICIES de verdad, y no una CICIES que estaba promoviendo una agenda política y promoviendo la impunidad, como todos ustedes pudieron apreciar en una relación directa entre el video que les acabo de mostrar y el tuit del señor Almagro. René Gómez, de Diario El Salvador. Buenas noches, presidente. Una pregunta y dos valoraciones. La pregunta es, ¿qué acciones tomarán en el caso particular de Norman Quijano? Y quisiera conocer sus valoraciones acerca de la encuesta de la Universidad Centroamericana. En una de las láminas dice que 6 de cada 10 salvadoreños lo consideran como una persona que no es corrupta. Y la segunda valoración es acerca de la decisión que tomó la Asamblea Legislativa de modificar los reglamentos en las autónomas vinculados a la empresa privada. Ah, correcto, sí. Las encuestas, pues nosotros siempre hemos dicho, han sido siempre muy buenas para nosotros. Yo en lo personal no tomaría la encuesta de la UCA como la encuesta de referencia, sin embargo, la misma encuesta de la UCA dijo que 92.1% de la población nos apoyaba. Yo digo, si la UCA dice 92, pues debe ser más, pero igual 92% es bastante bueno. En el caso de Norman Quijano, y pues ahí habían otras preguntas, no las tengo al dato, pero sí entiendo que preguntaron sobre la seguridad, preguntaron sobre la educación, preguntaron sobre los paquetes PES, preguntaron sobre varias cosas. Habían unas preguntas tendenciosas, como que si está de acuerdo que el presidente viole la ley, ¿verdad? ¿Quién va a estar de acuerdo con eso? Pero me pareció una encuesta tendenciosa, sin embargo me alegra que incluso en una encuesta tendenciosa tengamos 92.1
de aprobación de la población. Es decir, es muy buena y creo que es inédito en las encuestas modernas en el mundo. En el tema de Norman Quijano, tu primera pregunta, pues Norman Quijano ya tiene una orden de captura dada por el juzgado, tenía una orden de captura dada por el fiscal anterior un día después de que se fuera, y no puso restricción migratoria cuando la pudo haber puesto. Uno pudiera asumir que lo hizo adrede, pero bueno, él dio la orden de captura, no pueden decir que es producto del 1 de mayo, no, es producto de incluso un fiscal que eligió Arena y el FMLN en la legislatura anterior. Y además es producto de pues, este caso que ustedes ya conocen, y producto de un caso anterior, que fue el juez el que ordenó que también se procesara a los autores intelectuales y no solamente a los pandilleros. Ya un juzgado validó la orden de captura y dio la orden de captura internacional, la cual se llevó a Interpol. Esto ya está en manos de Interpol, ya no está en manos del gobierno de El Salvador. Esperaríamos que la Interpol gire la difusión roja y que podamos traer a Norman Quijano a enfrentar la justicia. Lastimosamente, como ustedes saben, El Salvador tiene una historia de fugas muy grande. Se fugó Mauricio Funes a Nicaragua, se fugó Sigfrido Reyes a México, se fugó Norman Quijano a Honduras, todos se hacen llamar perseguidos políticos. Mauricio Funes es perseguido político, Norman Quijano es perseguido político, Sigfrido Reyes es perseguido político, Mason ya iba para Washington, pero bueno, no logró irse y ahora es perseguido político. El primer preso político, dice él. Entonces, bueno, ya sabemos la historia que tiene El Salvador de que se fugan todos. Primera vez que no se fuga uno y ahora resulta que es por producto de un régimen dictatorial que no sé de dónde lo sacan. Y el otro caso, el caso de las autónomas, creo que ayer la Asamblea, bueno, ayer y parte de hoy la Asamblea fue muy valiente en sacar, no a la empresa privada, al contrario. Y hay un elemento que es muy importante y que hay que decir, es absurdo que una gremial que no representa a toda la empresa privada del país. Es más, yo conozco muchísimos empresarios, ustedes conocerán otros, la gente que nos está viendo conocerán otros empresarios de todo tamaño, grandes sí, pero también medianos, micros, pequeños, etcétera, que no se sienten representados por la ANEP. Entonces, ¿por qué la ANEP tiene el monopolio de la representación del empresariado en las autónomas del Estado? Y ellos, sin que los elija nadie, sin ir a elecciones, sin ganar elecciones, es más, perdiendo elecciones incluso, porque sus miembros han corrido para cargos públicos y han perdido, tienen el derecho de poner poder público de dedo, sin ninguna elección, sin ninguna terna, sin ningún proceso, sin ninguna participación plural, sin ninguna apertura democrática, nada. Entonces lo que la Asamblea hizo, algo que no sé por qué el FMLN no hizo en una década, ellos se decían que eran el Partido del Pueblo, que obviamente sabemos que eso es mentira, pero para la comunidad internacional que piensa que el FMLN de alguna manera representa al pueblo, no lo hicieron. Pero la realidad es que lo que hizo la Asamblea fue quitarle el monopolio a la ANEP y abrir a un proceso participativo a todo el empresariado, en donde puede participar la ANEP, claro, pero también puede participar otras gremiales empresariales e incluso empresarios que representativos del sector. Y pues al final cada ministerio, que sí son delegados de poder público, que provienen de una elección democrática, elegirán en las ternas que presenten los sectores y ellos serán los representantes de esos sectores en los entes autónomos. Lo que se hizo ayer fue una apertura democrática. Los que digan que no, pues son los que entienden la democracia como plutocracia, es decir, la democracia a los que tienen dinero. Y pues claro, entiendo que en la ANEP se concentra más dinero que en otras organizaciones, pero eso no quiere decir que para un gobierno democrático alguien que tenga más dinero valga más. Estamos entendidos que todos los seres humanos valen igual y por lo tanto todos los empresarios merecen tener la oportunidad de estar representados en las autónomas. Y lo que hizo la Asamblea Legislativa el día de ayer fue aprobar estos decretos que van a ser, los voy a sancionar, es decir, los voy a firmar este mismo día para que sean publicados en el Diario Oficial mañana y que entren en vigencia cuanto antes para poder instruir a los ministerios de que empiecen los procesos de selección en donde pueda participar todo el empresariado, incluyendo
micros, pequeños y medianos empresarios también, que merecen representación, no sé por qué no se han incluido en el pasado, para que tengamos una verdadera representación empresarial y no pues simplemente grupos de poder o, como bien dijeron en la Asamblea Legislativa ayer, un tráfico de influencias institucionalizado, porque eso era lo que era, un poder que hacía tráfico de influencias. Un ejemplo, el expresidente Cristiani distribuye medicamentos, pero él tiene a través de la ANEP un representante donde se compran los medicamentos. Entonces es bien fácil que le compren a él los medicamentos. Entonces, yo creo que eso es un despropósito y creo que es algo que debía de arreglarse en nuestro país. Es una deuda histórica que se tenía en nuestro país de quitar ese monopolio de la representación empresarial a una sola gremial, que no representa a la mayoría de empresarios del país e incluso conozco muchos miembros, de hecho la ANEP no tiene miembros directos, sino que son las gremiales las que están en la ANEP, e incluso conozco muchos miembros de gremiales que dicen yo no me siento representado por la ANEP. Así que, de nuevo, lo que hicieron los diputados fue eso, yo los felicito y anuncio que vamos a sancionar esos decretos el día de hoy para que sean publicados mañana en el Diario Oficial y entren en vigencia en el periodo constitucional que corresponda. Damas y caballeros, a continuación, en el Salón de Honor de Casa Presidencial. ¿Van a hacer más preguntas? Perfecto. En orden, nada más, por favor. Buenas noches. Soy Karen Moreno, periodista de Gato Encerrado. Había querido hacerlo en orden, pero no pude acceder al listado de preguntas. Usted, presidente, mencionaba de que la única opción que tenía el gobierno era romper el convenio con la CICIE, ¿verdad? Pero ¿no le parece que otra opción también pudo haber sido como gobierno exigirle a la OEA que retiraran a Ernesto Mason del cargo? Y también no sé si le parece una excusa coincidente el hecho de romper el convenio justo cuando es un hecho notorio y público que la CICIE presentó 12 avisos de corrupción ante la Fiscalía. ¿Qué va a pasar con esas investigaciones? Y una última pregunta, usted mencionaba también de que va a buscar un organismo internacional como una vía alterna, ¿verdad?, para crear una CICIE, pero usted también ya tuvo en el pasado la opción también de hacer una CICIE con la ONU y prefirió la de la OEA. Gracias. Sí, claro, gracias. Bien, no entiendo la molestia de la pregunta cuando se te ha dado la pregunta. Sí, habían opciones incorrectas y opciones correctas. Una opción incorrecta hubiera sido ignorar un evidente caso de impunidad, de otorgamiento de impunidad a un criminal y simplemente pedir que se restituya y no pasó nada. Pero no, las cosas tienen consecuencias. Y cuando uno tiene un convenio con alguien para que combata la impunidad y esa persona lo que hace es otorgar no inmunidad, sino impunidad, pues evidentemente es absurdo que esta persona va a ser la encargada de vigilar que no hay impunidad en El Salvador. Claro, se podían hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo en gobiernos anteriores que cuando había algo lo que hacían era poner un comunicado, una protesta pública, pudimos haber puesto una carta. Podemos también haber enviado una pequeña nota diplomática poniendo nuestro enojo por la decisión, pero no, la única respuesta correcta ante ese evidente otorgamiento de impunidad a un criminal era romper el convenio, porque no es un convenio de compra de vehículos. Si fuera un convenio de compra de vehículos, si los vehículos estuvieran a buen precio y fueran del año y tuvieran todas las características que necesitamos y nos dan una buena plan de pagos, pues entonces nosotros podríamos decir, bueno, protestemos por lo de Ernesto Mason, pero compremos los vehículos a la OEA. Pero no es un convenio de compra de vehículos, es un convenio de combate a la impunidad. ¿Cómo podemos combatir la impunidad con alguien que obviamente tiene agenda política y con alguien que obviamente está otorgando impunidad a un criminal por razones políticas? Porque no hay otro motivo, no es como que el hombre tenía los grandes méritos para ser asesor de la OEA. Es evidente y cualquier salvadoreño que se respete a sí mismo va a saber que esto es una jugada política de la OEA. No creo que alguien que de verdad se respete a sí mismo y no sea cínico, va a pensar que esto fue una cosa inocente del señor Almagro y de repente él, sin querer, contrató al hombre más experto en asesorar a la OEA un día antes de su audiencia
ante la justicia salvadoreña. Cuando hay videos de años que son conocidos por todos del hombre con montañas de dinero frente a los pandilleros comprando elecciones, negociando la vida de los salvadoreños, cuántos salvadoreños han muerto producto de ese dinero, cuántas armas se compraron con ese dinero, cuántas municiones se compraron con ese dinero y terminaron clavadas en el cuerpo de personas que fallecieron. Entonces, que venga ahora el secretario general, el firmante del convenio, a hacer esto y que vengamos nosotros, como sugeriste, a simplemente hacer una protesta por escrito, a pedirle que por favor mejor ya no lo contrate, eso sería precisamente la respuesta de alguien que no tiene principios. Pero alguien que tiene principios lo que va a hacer es romper el contrato o el convenio con una persona que no tiene moral y establecer un nuevo convenio con alguien que sí tenga moral. Ahora bien, en cuanto a los avisos de corrupción, yo no conozco avisos de corrupción de las CICIES, pero sí puedo decir una cosa. Las CICIES tiene aquí ya 2 años casi de estar. En esos 2 años nosotros hemos enviado información sobre la partida secreta, sobre el Chaparral, le hemos enviado la partida secreta de expresidentes, hemos enviado documentos sobre sueldos incluso de periodistas afines a ustedes, como por ejemplo Héctor Silva, que confesó públicamente que él había recibido dinero de la partida secreta de Mauricio Funes y aparte confesó públicamente haber fundado el medio hermano de ustedes, porque todos son pagados por Soros, Gato Encerrado, Factum y Faros, son lo mismo, los 3 son financiados por Open Society, ¿o no? Es decir, tienen el mismo dueño, pues. Y él aceptó que había recibido el dinero de Fito Salume para financiar su medio y aceptó que había recibido dinero de Mauricio Funes de la partida secreta. Y entonces, ustedes son los que dicen eso, pero toda esa información que nosotros mandamos, incluyendo la de tu periodista aliado, y no se procesó nada. La CICIES no procesó nada. Le enviamos lo del Chaparral, no procesaron nada. Le enviamos una docena de casos, no procesaron nada. Casos de tráfico de armas, incluso en el Ministerio de la Defensa, y no procesaron nada. Entonces, obviamente, la CICIES lo que tenía era un sesgo ideológico y político, claro, y si alguien duda de eso, pues puede verlo aquí precisamente, porque ¿cómo será que alguien que está acá luchando contra la impunidad, lo primero que hace es que alguien a quien todos los salvadoreños, porque creo que no es necesario ser de Nuevas Ideas o de FMLN o de otro partido político para saber que esto es un crimen? Entonces yo creo que cualquier persona que vea esto sabe que la OEA no tiene ninguna intención de combatir la impunidad en El Salvador y por lo tanto todo lo que venga de ellos padece de este vicio. Ahora, ¿por qué no lo hicimos con la ONU? Bueno, ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU y uno ve el secretario general de la OEA en Washington y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben también. Tenemos una intervención más, Melissa Pacheco, de la Prensa Gráfica. Buenas noches. La CICIES fue su principal apuesta de campaña. Ahora apoyó su descabezamiento. ¿Cómo explica esta contradicción? ¿O es que la contratación de Ernesto Mason fue la excusa que ustedes tomaron porque la CICIES informó de casos de corrupción cometidos durante su gobierno en la gestión de la pandemia? Además, ¿cómo pretende entonces que el trabajo de una comisión contra la impunidad y la corrupción se traduzca si ellos solo pueden tener acceso a lo que la presidencia y la Fiscalía General, a cargo de un fiscal que puso su partido, le permite conocer o hacer?
Y explíquenos entonces usted cómo pudo haber confiado en la OEA si casi personalmente se ocupó de adoptar ese modelo para las CICIES que iba a aplicar aquí en El Salvador. Yo creo que te escribieron mal la pregunta, porque me decís de que la CICIES solo tenía información que le da la presidencia, y que cómo es posible que con sola información que le da la presidencia ellos iban a poder hacer casos de corrupción. Pero no decís que hay no sé cuántos casos de corrupción contra el Ejecutivo. ¿Y cómo van a haber casos de corrupción contra el Ejecutivo si tú decís al mismo tiempo de que nosotros le entregamos solo la información que le queremos entregar? Entonces, una de dos, o no entregamos información y por lo tanto no tienen casos, o sí entregamos información y somos transparentes y por lo tanto tienen casos. Entonces sí entregamos la información, o sea, somos transparentes y le entregamos información. Digamos, entonces sí o no, ¿entregamos información y somos transparentes o no entregamos información y no somos transparentes? Sí, le puedo tener el micrófono. ¿Entregamos información y somos transparentes o no entregamos información? Contestar si les entregaron información o no. Y si les entregamos muchísima información y precisamente eso son... Y entonces, si no es el señor Almagro el que estaba aquí directamente dirigiendo las CICIES, ¿por qué no buscaron también otro mecanismo para trabajar con las personas que estaban aquí y a quienes usted dice que le entregaron información? Ok, bien. Partamos de esto. Solo hay dos posibilidades. No se puede de las dos formas. O nosotros no entregamos información porque no queremos entregar información y solo entregamos información de los casos que nos interesan y por lo tanto no habría ningún caso de corrupción de este gobierno porque no entregamos información. O entregamos información y somos transparentes y entonces la diligente CICIES encontró casos de corrupción. La realidad no es ninguna de las dos, pero las dos no podían ser, era una o la otra en todo caso. Pero la realidad es que nosotros entregamos información a las CICIES y la CICIES no procesó la información, o por lo menos no la procesó diligentemente, porque era evidente los casos de corrupción. Ahora tú decís, ¿y por qué no continuaron trabajando si la persona encargada de las CICIES no es la persona que contrató? El convenio con la CICIES está firmado con Luis Almagro. Las personas que han venido aquí han sido enviadas por Luis Almagro. El comisionado aquí en El Salvador de la CICIES fue nombrado por Luis Almagro. Él todos los días o todas las semanas recibe información de qué hacer de parte de Luis Almagro. Esto no es una comisión de la CIDH o de la Corte, ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o del Pleno de la OEA, o de la Asamblea General de la OEA. Esto es una comisión de la Secretaría General de la OEA, y el secretario general de la OEA se llama Luis Almagro. Y la Secretaría General de la OEA, y no lo digo yo, lo dice Luis Almagro en su tuit, contrató a un delincuente. Y CICIES no es la Comisión contra la Corrupción, la CICIES es la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, es decir, lucha contra la impunidad. Pero lo que ellos están haciendo es dando impunidad. Entonces, ¿cómo es esa recomendación de que trabajemos para resolver la impunidad con quienes promueven la impunidad en el país? Es totalmente absurdo y sería un despropósito. Claro, como expliqué a tu colega anteriormente, pues obviamente nosotros podíamos seguir trabajando y hacernos los de los panes. Es más, pudimos haber hasta negociado, mira, no vamos a decir nada de esto y ustedes no digan nada de aquello, pero nosotros no trabajamos así. Yo sé que tu periódico, la prensa gráfica, siempre ha sido la cobertura de arena en el pasado y en el presente, ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe, pero es importante que hayan principios, por lo menos tú, pues si tu jefe no los tiene, pero tú deberías de tener. Porque yo creo que es importante que alguien, un salvadoreño o salvadoreña que tenga principios, que vea semejante bofetada a la cara de los salvadoreños, porque todos los amigos que nos están viendo sienten esta bofetada. La sintieron ayer cuando el secretario general de la OEA dijo, va para la OEA de asesor Ernesto Mason, que negoció tu vida, la de tu familia, con pandilleros, a cambio de ganar unas elecciones. Entonces, y que nos digas que trabajemos con ellos para combatir la impunidad. Yo entiendo que, bueno, está bien, pues, pero nosotros no vamos a trabajar con la OEA para combatir la impunidad en El Salvador. Vamos a buscar otra organización internacional que sí quiera combatir la impunidad, algo que definitivamente, viendo cómo se mueven las aguas en la comunidad internacional y viendo toda la basura y toda la podredumbre que hay detrás de estas instituciones,
pues va a ser difícil, pero lo vamos a lograr, como hemos logrado muchas cosas que muchos consideraban que eran imposibles en el país. Concluye la conferencia de prensa. Vamos a presenciar en este momento el retiro del señor Muchas gracias, lo dejo porque tengo dos reuniones más. En el Salón de Muchísimas Honor gracias. de Casa Presidencial, presenciamos el retiro del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz. Elías Antonio Saca por 10 años por delitos también relativos a la corrupción, pasando también por el caso de Mauricio Funes y el general Munguía Payés, y también pues el caso del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, que pues durante esta diligencia que tuvo hoy por la tarde también dio otro giro, y el presidente lo explicaba también en la conferencia de prensa, también las razones por las cuales decidió echar para abajo este convenio que tenía con la OEA y buscar otra alternativa para poder combatir la impunidad en el país. Así es, y también hizo importantes anuncios como la incautación de 43 kilos de cocaína valorados en más de $1 millón. Ese esfuerzo realizado en horas de la tarde allá por Garita Palmera, informaba el mandatario, acompañado también del Gabinete de Seguridad. Bueno, pero nosotros ya cuando son las 8:18 de la noche llegamos hasta el final de la emisión estelar de Noticiero El Salvador, pero nos conectamos inmediatamente con Armando Godoy, quien va a desarrollar también la entrevista de Noticiero El Salvador. Buenas noches, Armando. Adelante. Buenas noches, mi estimado Armando, y por supuesto mi estimada Astrid. Un abrazo enorme para todos ustedes y por supuesto para la audiencia que desde ya se queda con nosotros aquí en el espacio de la entrevista. Muchísimas gracias, compañeros, por darnos esta hora completa de información y por supuesto mostrarnos esta conferencia de prensa que ha dado a conocer el presidente de la República, Nayib Bukele. Desde acá le estamos dando también el seguimiento a las declaraciones y por supuesto a la visión, obviamente, que lleva este gobierno. Un abrazo, compañeros, buenas noches. Bien, también muy buenas noches a usted, también pueblo salvadoreño, qué gusto poderlo saludar. Yo soy Armando Godoy y estamos siempre aquí desde este viernes 4 de junio del 2021, desde la playa El Tunco, en La Libertad, en Surf City. Muy contentos de poder estar finalizando la semana. A lo largo de estos días hemos estado con ustedes, por supuesto, conversando sobre este campeonato mundial del surf. Hemos estado hablando con los principales protagonistas y hemos estado conversando también sobre cómo se ha desarrollado toda esta jornada. Hemos tenido a lo largo de esta semana a diferentes invitados, entre ellos, obviamente, a la ministra de Turismo. Hemos tenido también algunos invitados durante la mañana con mi compañera Marisol Dorati, por supuesto, en la noche. Hemos tenido también estas imágenes impresionantes que yo cada día que las muestro de verdad me llena de muchísimo orgullo de cómo nuestras playas son realmente hermosas tanto de día como de noche. Y este precisamente es nuestro set de donde estamos transmitiendo este día, aquel espacio de la entrevista, Noticiero El Salvador, a esta hora de la noche, con este set a través de la señal de Canal 10 y de fondo las banderas de las más de 50 delegaciones que están acá en nuestro país, por supuesto en el marco de este campeonato mundial del surf. Y bueno, ahí teníamos las imágenes de esta playa El Tunco, como parte de Surf City. Y hoy me acompañan, tal como lo dijimos hace una semana, cuando pudimos conversar el viernes pasado con la ministra de Turismo. Hoy nos acompaña Morena Valdés, ministra de Turismo, esta noche. Qué gusto, ministra, que esté con nosotros. Un gusto, Armando, estar contigo y con todos los que nos están sintonizando en estos momentos. Es un placer y una gran satisfacción poder estar, así como lo prometimos el viernes pasado, aquí con ustedes para contarles los pormenores de lo que hemos vivido en toda esta semana emocionante. Primero, felicitar a Brian Pérez. Hoy tuvo un día espectacular, avanzó. Mañana tenemos un día emocionante y vital para ese espacio en los Olímpicos que estamos aspirando todo El Salvador. Por supuesto. Bueno, y con quien también conversamos el inicio de esta semana, el lunes, precisamente Fernando Aguerre. Yo ya le digo que es un amigo de la casa, un salvadoreño más que está con nosotros aquí en el programa de la entrevista y por supuesto en este campeonato. Fernando, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá son siempre lindas, buenas noches, muy lindas. Hermosa temperatura. Por supuesto. ¿Qué tal el calorcito? Me encanta. Se siente rico, ¿no? Sí, duermo sin aire acondicionado, me encanta el calor. Perfecto. Bien, ustedes obviamente han estado a lo largo de estos días viendo cómo se ha desarrollado este Campeonato Mundial del Surf, donde, insisto, los ojos del mundo están acá en nuestro país, en este desarrollo de este campeonato y, por supuesto,
como medio de comunicación también hemos estado a la expectativa de cómo va el torneo, de las clasificaciones y por supuesto de cómo se va desarrollando esta actividad. Precisamente, Fernando, en su punto de vista, ¿cómo se ha desarrollado el Campeonato Mundial del Surf acá en El Salvador? Mira, hoy precisamente estaba hablando con una persona y me pregunté, ¿y cómo está todo? Le digo, está del primer mundo, está todo perfecto, está todo funcionando, hemos sido recibidos de manera excelente, la gente está muy contenta, inclusive hoy estaba, al final de cada serie de 20 minutos, el ganador generalmente va y es entrevistado, y australianos, peruanos, todos diciendo, cuando termine el campeonato me voy, pero voy a volver con mi familia, voy a volver con unos amigos. O por ejemplo, Owen Wright, que es un australiano muy bueno que está acá, que es uno de los candidatos por ahí a la medalla de oro del campeonato, decía, esto es como Indonesia. Indonesia para los australianos es el paraíso de las olas, está a 6 horas. Claro, esto no está a 6 horas. Y mi charla con los latinoamericanos es, ustedes sí la tienen a 6 horas, estamos cerquita, ¿no? Así que es realmente... Es muy lindo ver cómo la gente se va enamorando de El Salvador. Van pasando los días, van viendo las olas y también, sobre todo, se van enamorando de la gente. ¿Qué tal, ¿no? ¿Qué tal la calidad del salvadoreño? Eso es lo que te decía. Cuando los extranjeros vienen, nos dicen, ustedes tienen todo muy bonito, pero de verdad la gente tiene algo muy especial aquí en El Salvador. Sí, creo que toda la gente está muy con onda de ayudar, simpleza, fácil de acceder. Y ven a un extranjero y le preguntan qué necesita. O sea, ha sido realmente una experiencia muy linda. Claro, para muchas personas, muchos atletas de Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, por ahí van a países como El Salvador y están un poco preocupados. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo van a recibir? ¿Qué se van a encontrar? Pero ha sido una sorpresa muy agradable. Por supuesto. Y bueno, ese es parte del plan, ¿no? Que vengan, que compitan y que se vayan como embajadores, ¿no? Que vuelvan. Claro, o sea, vengan, disfruten las playas, participen en ese torneo, pero sobre todo que vayan a sus países y hablen bien del Salvador. Esa precisamente, la interacción con los atletas, ¿cómo se han sentido, Fernando? El hecho de poder conversar con ellos, ¿qué les dicen los atletas? No, yo hablo todo el tiempo con ellos. Yo me voy, por ejemplo, a la zona donde los atletas reciben los chalecos de colores para ser identificados y me encanta estar ahí, verlos. Por ahí un poco tensos, cuando van al agua no trato de hablar con ellos ni nada, pero en la salida están todos relajados y es lindo verlos cómo disfrutan, cómo están cada uno en su burbuja, vas caminando y los ves todos entre ellos, están todos felices, ese es muy lindo. Y después que toda la parte de bioseguridad ha sido excelente, o sea, hay reglas, se cumplen y no es que tenemos que perseguirlos, la gente es consciente que bueno, es como estamos. Y también creo que fue muy bueno que hicimos un testeo inicial y un testeo ayer y que dio todos negativos. Los 2 positivos son 2 positivos, ya estaban positivos desde el principio y que los seguiremos testeando hasta que les dé negativo para que se puedan volver a su casa. Pero nada más, el resto todo negativo. Claro, lo importante es que obviamente los protocolos se han cumplido, los surfistas, los atletas están cumpliendo todos los protocolos, uso de la mascarilla, el alcohol gel y por supuesto respetar también el tema del distanciamiento social cuando no estás como parte de tu clúster, obviamente, y eso es sumamente importante. Ministra, ¿cómo ha visto esta actividad? ¿Cómo ha visto el campeonato desde la óptica, de anfitrión? Bueno, mira, ha sido todo un reto. Y yo quiero agradecer a todo el gabinete articulado, el presidente Nayib Bukele, porque sin ellos no hubiésemos podido hacer este torneo. Todos han sido, de verdad, yo no me siento representado por la todos dispuestos, colaboradores. El diputado fue eso, yo lo felicito y anuncio que vamos a sancionar esos decretos el día de hoy para que sean publicados mañana en el diario oficial y entren en vigencia en el periodo constitucional que corresponda. Damas y caballeros, a continuación, en el Salón de Honor de Casa Presidencial. ¿Van a hacer más preguntas? Perfecto. En orden, nada más, por favor. Buenas noches. Soy Karen Moreno, periodista de Gato Encerrado. Había querido hacerlo en orden, pero no pude acceder al listado de preguntas. Usted, presidente, mencionaba de que la única opción que tenía el gobierno era romper el convenio con la CICIE, ¿verdad? Pero ¿no le parece que otra opción también pudo haber sido como gobierno exigirle a la OEA que retiraran a
a Ernesto Mason del cargo. Y también no sé si le parece una excusa coincidente el hecho de romper el convenio justo cuando es un hecho notorio y público que la CICIES presentó 12 avisos de corrupción ante la Fiscalía. ¿Qué va a pasar con esas investigaciones? Y una última pregunta, usted mencionaba también de que va a buscar un organismo internacional como una vía alterna, ¿verdad?, para crear una CICIES, pero usted también ya tuvo en el pasado la opción también de hacer una CICIES con la ONU y prefirió la de la OEA. Gracias. Sí, claro, gracias. Bien, no entiendo la molestia de la pregunta cuando se te ha dado la pregunta. Sí, habían opciones incorrectas y opciones correctas. Una opción incorrecta hubiera sido ignorar un evidente caso de impunidad, de otorgamiento de impunidad a un criminal y simplemente pedir que se restituya y no pasó nada. Pero no, las cosas tienen consecuencias. Y cuando uno tiene un convenio con alguien para que combata la impunidad y esa persona lo que hace es otorgar no inmunidad, sino impunidad, pues evidentemente es absurdo que esta persona va a ser la encargada de vigilar que no hay impunidad en El Salvador. Claro, se podían hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo en gobiernos anteriores que cuando había algo lo que hacían era poner un comunicado, una protesta pública, pudimos haber puesto una carta. Podemos también haber enviado una pequeña nota diplomática poniendo nuestro enojo por la decisión, pero no, la única respuesta correcta ante ese evidente otorgamiento de impunidad a un criminal era romper el convenio, porque no es un convenio de compra de vehículos. Si fuera un convenio de compra de vehículos, si los vehículos estuvieran a buen precio y fueran del año y tuvieran todas las características que necesitamos y nos dan una buena plan de pagos, pues entonces nosotros podríamos decir, bueno, protestemos por lo de Ernesto Mason, pero compremos los vehículos a la OEA. Pero no es un convenio de compra de vehículos, es un convenio de combate a la impunidad. ¿Cómo podemos combatir la impunidad con alguien que obviamente tiene agenda política y con alguien que obviamente está otorgando impunidad a un criminal por razones políticas? Porque no hay otro motivo, no es como que el hombre tenía los grandes méritos para ser asesor de la OEA. Es evidente y cualquier salvadoreño que se respete a sí mismo va a saber que esto es una jugada política de la OEA. No creo que alguien que de verdad se respete a sí mismo y no sea cínico, va a pensar que esto fue una cosa inocente del señor Almagro y de repente él, sin querer, contrató al hombre más experto en asesorar a la OEA un día antes de su audiencia ante la justicia salvadoreña. Cuando hay videos de años que son conocidos por todos del hombre con montañas de dinero frente a los pandilleros comprando elecciones, negociando la vida de los salvadoreños. ¿Cuántos salvadoreños han muerto producto de ese dinero? ¿Cuántas armas se compraron con ese dinero? ¿Cuántas municiones se compraron con ese dinero y terminaron clavadas en el cuerpo de personas que fallecieron? Entonces, que venga ahora el secretario general, el firmante del convenio, a hacer esto y que vengamos nosotros, como sugeriste, a simplemente hacer una protesta por escrito, a pedirle que por favor mejor ya no lo contrate, eso sería precisamente la respuesta de alguien que no tiene principios. Pero alguien que tiene principios lo que va a hacer es romper el convenio con una persona que no tiene moral y establecer un nuevo convenio con alguien que sí tenga moral. Ahora bien, en cuanto a los avisos de corrupción, yo no conozco avisos de corrupción de las CICIES, pero sí puedo decir una cosa. Las CICIES tiene aquí ya 2 años casi de estar. En esos 2 años nosotros hemos enviado información sobre la partida secreta, sobre el Chaparral, le hemos enviado la partida secreta de expresidentes, hemos enviado documentos sobre sueldos incluso de periodistas afines a ustedes, como por ejemplo Héctor Silva, que confesó públicamente que él había recibido dinero de la partida secreta de Mauricio Funes y aparte confesó públicamente haber fundado el medio hermano de ustedes, porque todos son pagados por Soros, Gato Encerrado, Factum y Faro, son lo mismo, los 3 son financiados por Open Society, ¿o no? Es decir, tienen el mismo dueño, pues. Y él aceptó que había recibido el dinero de Fito Salume para financiar su medio y aceptó que había recibido dinero de Mauricio Funes de la partida secreta. Y entonces, ustedes son los que dicen eso, pero toda esa información que nosotros mandamos, incluyendo la de tu periodista aliado,
y no se procesó nada. La CICIES no procesó nada. Le enviamos lo del Chaparral, no procesaron nada. Le enviamos una docena de casos, no procesaron nada. Casos de tráfico de armas, incluso en el Ministerio de la Defensa, y no procesaron nada. Entonces, obviamente, la CICIES lo que tenía era un sesgo ideológico y político, claro, y si alguien duda de eso, pues puede verlo aquí precisamente, porque ¿cómo será que alguien que está acá luchando contra la impunidad, lo primero que hace es que alguien a quien todos los salvadoreños, porque creo que no es necesario ser de Nuevas Ideas o de FMLN o de otro partido político para saber que esto es un crimen? Entonces yo creo que cualquier persona que vea esto sabe que la OEA no tiene ninguna intención de combatir la impunidad en El Salvador y por lo tanto todo lo que venga de ellos padece de este vicio. Ahora, ¿por qué no lo hicimos con la ONU? Bueno, ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiamos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica, y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle, y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No, no lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben también. Tenemos una intervención más, Melissa Pacheco, de la Prensa Gráfica. Buenas noches. La CICIES fue su principal apuesta de campaña. Ahora apoyó su descabezamiento. ¿Cómo explica esta contradicción? ¿O es que la contratación de Ernesto Mason fue la excusa que ustedes tomaron porque la CICIES informó de casos de corrupción cometidos durante su gobierno en la gestión de la pandemia? Además, ¿cómo pretende entonces que el trabajo de una comisión contra la impunidad y la corrupción se traduzca si ellos solo pueden tener acceso a lo que la presidencia y la Fiscalía General, a cargo de un fiscal que puso su partido, le permite conocer o hacer? Y explíquenos entonces usted cómo pudo haber confiado en la OEA si casi personalmente se ocupó de adoptar ese modelo para las CICIES que iba a aplicar aquí en El Salvador. Yo creo que te escribieron mal la pregunta, porque me decís de que la CICIES solo tenía información que le da la presidencia, y que cómo es posible que con sola información que le da la presidencia ellos iban a poder hacer casos de corrupción. Pero no decís que hay no sé cuántos casos de corrupción contra el Ejecutivo. ¿Y cómo van a haber casos de corrupción contra el Ejecutivo si tú decís al mismo tiempo de que nosotros le entregamos solo la información que le queremos entregar? Entonces, una de dos, o no entregamos información y por lo tanto no tienen casos, o sí entregamos información y somos transparentes y por lo tanto tienen casos. Entonces sí entregamos la información, o sea, somos transparentes y le entregamos información. Digamos, entonces sí o no, ¿entregamos información y somos transparentes o no entregamos información y no somos transparentes? Sí, le puedo tener el micrófono. ¿Entregamos información y somos transparentes o no entregamos información? Contestar si les entregaron información o no. Y si les entregamos muchísima información y precisamente eso son... Y entonces, si no es el señor Almagro el que estaba aquí directamente dirigiendo la CICIES, ¿por qué no buscaron también otro mecanismo para trabajar con las personas que estaban aquí y a quienes usted dice que le entregaron información? Ok, bien. Partamos de esto. Solo hay 2 posibilidades. No se puede de las 2 formas. O nosotros no entregamos información porque no queremos entregar información y solo entregamos información de los casos que nos interesan y por lo tanto no habría ningún caso de corrupción de este gobierno porque no entregamos información. O
entregamos información y somos transparentes, y entonces la diligente CCIES encontró casos de corrupción. La realidad no es ninguna de las dos, pero las dos no podían ser, era una o la otra en todo caso. Pero la realidad es que nosotros entregamos información a la CCIES y la CCIES no procesó la información, o por lo menos no la procesó diligentemente, porque era evidente los casos de corrupción. Ahora tú decís, ¿y por qué no continuaron trabajando si la persona encargada de la CCIES no es la persona que contrató? El convenio con la CCIES está firmado con Luis Almagro. Las personas que han venido aquí han sido enviadas por Luis Almagro. El comisionado aquí en El Salvador de la CCIES fue nombrado por Luis Almagro. Él todos los días o todas las semanas recibe información de qué hacer de parte de Luis Almagro. Esto no es una comisión de la CIDH o de la Corte, ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o del Pleno de la OEA, o de la Asamblea General de la OEA. Esta es una comisión de la Secretaría General de la OEA, y el secretario general de la OEA se llama Luis Almagro. Y la Secretaría General de la OEA, y no lo digo yo, lo dice Luis Almagro en su tuit, contrató a un delincuente. Y CCIES no es la Comisión contra la Corrupción, la CCIES es la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, es decir, lucha contra la impunidad. Pero lo que ellos están haciendo es dando impunidad. Entonces, ¿cómo es esa recomendación de que trabajemos para resolver la impunidad con quienes promueven la impunidad en el país? Es totalmente absurdo y sería un despropósito. Claro, como expliqué a tu colega anteriormente, pues obviamente nosotros podíamos seguir trabajando y hacernos los de los panes. Es más, pudimos haber hasta negociado, mira, no vamos a decir nada de esto y ustedes no digan nada de aquello, pero nosotros no trabajamos así. Yo sé que tu periódico, la prensa gráfica, siempre ha sido la cobertura de arena en el pasado y en el presente, y ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe, pero es importante que hayan principios, por lo menos tú, pues si tu jefe no los tiene, pero tú deberías de tener. Porque yo creo que es importante que alguien, un salvadoreño o salvadoreña que tenga principios, que vea semejante bofetada a la cara de los salvadoreños, porque todos los amigos que nos están viendo sienten esta bofetada. La sintieron ayer cuando el secretario general de la OEA dijo, va para la OEA de asesor Ernesto Mason, que negoció tu vida, la de tu familia, con pandilleros, a cambio de ganar unas elecciones. Entonces, y que nos digas que trabajemos con ellos para combatir la impunidad. Yo entiendo que, bueno, está bien, pues, pero nosotros no vamos a trabajar con la OEA para combatir la impunidad en El Salvador. Vamos a buscar otra organización internacional que sí quiera combatir la impunidad, algo que definitivamente, viendo cómo se mueven las aguas en la comunidad internacional y viendo toda la basura y toda la podredumbre que hay detrás de estas instituciones, pues va a ser difícil, pero lo vamos a lograr, como hemos logrado muchas cosas que muchos consideraban que eran imposibles en el país. Concluye la conferencia de prensa. Vamos a presenciar en este momento el retiro del señor Muchas gracias, lo dejo porque tengo dos reuniones más. En el Salón de Honor de Casa Presidencial, presenciamos el retiro del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. ¿Cómo no he de amar tu belleza? Como el toro voz yo te canto y con fuerza